Reflexiones Matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Después de la curación del cojo. El texto a meditar lo encontramos en Hechos 4, versos del 1 al 3 que dicen: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yahshua la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. El día siguiente a la curación del cojo, Anás y Caifás, con los otros dignatarios del templo, se reunieron en Sanedrín para juzgar la causa, y mandaron que comparecieran los presos. En aquel mismo lugar y en presencia de algunos de aquellos hombres, había negado vergonzosamente Pedro a su Señor. De esto se acordó muy bien al comparecer a juicio. Entonces se le deparaba ocasión de redimir su cobardía. El Pedro que negó al Mesías en la hora de su más apremiante necesidad era impulsivo y presuntuoso, muy diferente del Pedro que comparecía a juicio ante el Sanedrín. Desde su caída se había convertido, ya no era orgulloso y arrogante, sino modesto y humilde. Estaba embestido del poder de Dios y con auxilio de este poder se resolvió a lavar la mancha de su apostasía, honrando el nombre que negara. Hasta entonces los sacerdotes habían evitado mencionar la crucifixión y resurrección del Mesías. Pero ahora, para cumplir su propósito, se veían precisados a preguntarles a los acusados cómo había podido efectuarse la curación del inválido. Así que preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Con santa audacia y amparado por el poder del Mesías, Pedro respondió valientemente: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre del Mesías de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Esta valerosa defensa espantó a los caudillos judíos. Se habían figurado que los discípulos quedarían abrumados por el temor y la confusión al comparecer ante el Sanedrín. Pero, por el contrario, dieron testimonio hablando como si el Mesías había hablado, con tan convincente persuasión que hubieron de callar sus adversarios. La voz de Pedro no daba indicios de temor al decir del Mesías. Cuando los sacerdotes escucharon las valerosas palabras de los apóstoles, los reconocieron que habían estado con el Mesías. El Mesías puso su sello en las palabras que Pedro pronunció en su defensa. Junto al discípulo, como testigo veraz, estaba el hombre que tan maravillosamente había sido curado. La presencia de este hombre, pocas horas antes, cojo impedido y ahora por completo curado, añadía el peso de un testimonio a las palabras de Pedro. Los sacerdotes y dignatarios permanecían callados. No podían refutar la afirmación de Pedro, pero no estaban menos determinados a hacer cesar las enseñanzas de los discípulos. A fin de encubrir su perplejidad y deliberar entre sí, los sacerdotes y dignatarios ordenaron que se sacara a los apóstoles del concilio. Todos convinieron en que sería inútil negar la milagrosa curación del cojo. Gustosos hubieran encubierto el milagro con falsedades, pero esto era imposible, porque había ocurrido en plena luz del día, ante multitud de gente, y ya lo sabían millares de personas. A pesar de su deseo de matar a los discípulos, los sacerdotes solo se atrevieron a amenazarlos con riguroso castigo si seguían hablando u obrando en el nombre de Yahshua el Mesías. Nuevamente los llamaron ante el Sanedrín,
y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yahshua el Mesías. Pero Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De buena gana hubieran los sacerdotes castigado a los discípulos por su inquebrantable fidelidad a su sagrada vocación, pero temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Así, con reiteradas amenazas y órdenes fueron puestos los apóstoles en libertad. Gracias por la verdad que nos constriñe. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.